Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer estas hermosas fundas o bolsitas para teléfonos celulares que son bien fáciles y rápidas de hacer. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 10 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena del tamaño que necesitemos. Vamos a medir lo que sería el ancho del celular y ese será el tamaño. Yo voy a estar utilizando 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a hacer 2 cadenas extra para girar. Una vez ya lo tenemos, hacemos lazada, contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 colocamos el gancho, sacamos la hebra y hacemos un medio punto alto. Lazada, vamos a la próxima cadena, sacamos las hebras y hacemos un medio punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a lo que sería la última cadena. Cuando hayamos completado todo, se verá de esta forma. En este último punto o cadena vamos a hacer un aumento de 3 para girar, es decir, en el mismo lugar vamos a hacer otros 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos los 3, ahora continuamos por el otro lado de la cadena, tejiendo punto sobre punto. Pasamos aquí a la primera argolla y hacemos uno, próxima argolla, hacemos otro y así vamos a estar haciendo cada uno hasta que lleguemos a la última cadena. Cuando lleguemos a la última cadena vamos a hacer un aumento de 3, tal y como hicimos en este lado, para formar lo que sería la curva. Terminando lo que serían los 3 puntos en la última cadena, vamos a unir con un punto deslizado para cerrar por completo lo que sería esta vuelta. Y nos quedó de esta forma. Esto mide aproximadamente lo que serían unos 9 centímetros para que tengan una idea. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Lo que vamos a estar es repitiendo lo mismo. Hacemos 1 y 2 cadenas lazadas, pasamos al próximo punto y hacemos un medio punto alto. Próxima cadena, medio punto alto. Y así vamos a estar haciendo en cada una de las cadenas, incluyendo los aumentos de este lado. Vamos a estar haciendo punto sobre punto. Ya no vamos a hacer ni aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente será repetir en círculo la misma cantidad de puntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, hacemos el último punto que pertenece a la cadena y en esta que está escondida, en esta parte, vamos a hacer un punto también. A mí me quedaron un total de 28 puntos altos, pero no es importante cuántos puntos le queden, solamente que deben de contarlos para que en cada vuelta se aseguren de mantener la misma cantidad de puntos, si no les va a quedar el trabajo torcido. Ahora lo vamos a unir de la siguiente forma para que no se vea muy marcado lo que sería la unión. Vamos a retirar el gancho y vamos a tomar aquí lo que sería la segunda cadena, puesto que estuvimos subiendo con 2. La tomamos, giramos el trabajo y dejamos la hebra hacia la parte de adentro. No la vayan a dejar por fuera porque luego no les va a quedar. Tienen que dejarla hacia la parte de adentro. Tomamos la hebra que dejamos y la pasamos por dentro. Ajustamos un poco, ahora sí giramos y continuamos tejiendo. Ahí donde unimos, ahí mismo vamos a levantar lo que sería un punto bajo que pertenece a la primera cadena y luego un punto más para la segunda. Ya de ahí continuamos punto sobre punto. Eso será el único cambio que vamos a estar haciendo. La forma de unir en este lado para que no se vea mucho la unión. Completamos lo que serían los 28 puntos una vez más y les voy a mostrar
Otra vez, para que no se vayan a confundir, soltamos la hebra, tomamos aquí la segunda cadena con la que subimos, colocamos el gancho así de atrás, luego giramos el tejido, dejamos la hebra hacia adentro y tomamos esto y lo pasamos, ajustamos, volvemos a girar y hacemos el punto ahí, en ese mismo lugar donde unimos. Hacemos un punto bajo y una cadena que pertenecen al primero. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar lo que sería el tamaño deseado o que cubra por completo el teléfono. Una vez alcanzamos el largo deseado, yo le puse 15 líneas en total y esto es aproximadamente unos 15 centímetros de largo. Terminamos, unimos con el punto deslizado, esta vez sí vamos a deslizarnos en un solo punto y vamos a cortar la lana, si lo gustan, solamente hacen el nudo y cortan la lana y iniciamos en un lado para hacer el asa, pero en mi caso yo solamente me voy a estar deslizando punto por punto para no tener que cortar la lana y hacerlo todo de una vez. Vamos a ir deslizando punto por punto hasta que lleguemos a lo que sería un lado. Cuando lleguemos a ese lado, vamos a estar levantando 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas lazadas. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos lo que serían 2 puntos altos. Ahora giramos. En ese mismo punto vamos a sacar y hacer un punto bajo. Y 2 cadenas para completar. Ya tenemos el primero. Y ahora encima del otro tomamos la cadena en la tercera y hacemos otro punto alto. Y así es como vamos a estar haciendo el asa de nuestro bolsito. Será de 2 puntos altos. Volvemos a girar. Tomamos este punto. Hacemos un punto bajo y 2 cadenas. Y luego en la tercera cadena que pertenecía al punto alto, ahí vamos a hacer otro punto alto. Pero esto es opcional, si ustedes quieren hacerle otro tipo de asa de otra forma, también lo pueden hacer. Vamos a tejer el largo deseado y luego lo vamos a unir en el otro lado. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, en mi caso me quedaron 65 centímetros de diámetro. Ahora nos vamos a asegurar de que esté recto, que no esté torcido, porque a veces a medida que vayamos tejiendo se va torciendo. Una vez estamos seguros que ya está completamente recta, ahí donde nos quedamos lo vamos a unir en esta parte de un lado. Colocamos la cadena por dentro. Luego vamos a girar y vamos a unir del siguiente punto. Metemos así nuestro gancho en el segundo punto. Y luego en la cadena. Pasamos hacia el otro lado y listo, ya nos quedó completamente terminada. Ahora nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta el centro para hacer lo que sería la gasa o correa donde vamos a cerrar en la parte del frente. Pero todo esto ustedes lo pueden hacer a su manera, también lo pueden coser si se les hace más difícil unirlo de esta forma. Ahora que ya nos deslizamos hasta el centro aproximadamente, vamos a levantar una cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta que alcancemos el tamaño deseado para brochar en lo que sería la parte de enfrente. Yo voy a estar colocando aproximadamente unas 22 cadenas. Completamos las 22 cadenas y las vamos a unir en el siguiente punto en la parte de atrás y así será el largo que nos va a quedar en la parte de enfrente. Venimos aquí sin que se nos tuerza la cadena, en este punto colocamos y deslizamos el punto y ya nos quedó la argolla. Ahora vamos a levantar una cadena para hacerla más doble, giramos y vamos a estar tejiendo dentro de la cadena lo que serían puntos bajos. Pasamos a la primera, sacamos así las 2 hebras y hacemos el punto, tomamos la siguiente cadena, sacamos las 2 hebras y hacemos el punto. Esto es para que nos quede un poquito más gruesa y se vea mucho más bonita. Así vamos a estar haciendo con cada una
hasta que lleguemos a la última, unimos con punto deslizado y cortamos la lana. Una vez lista, así será como nos habrá quedado. Si gustan, le pueden coser en esta parte un botón, una perla o lo que ustedes gusten. En mi caso yo le voy a estar colocando una nariz, porque es para unos niños, y unos ojos de plástico en esta parte. Los ojos se los voy a pegar con silicona caliente y la nariz la voy a estar haciendo con un color gris, pero ustedes la pueden hacer del mismo color, del color que gusten. Vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora vamos a levantar una cadena y vamos a tejer dentro del círculo lo que serían puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando completemos los 8 lo vamos a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado y vamos hacia la parte de atrás y tiramos de la hebra para cerrar por completo. Vamos a hacer una segunda vuelta, hacemos la cadena y ahí mismo hacemos el primer punto. Vamos a estar haciendo un punto en cada uno. Pasamos a la próxima, sacamos hebra y punto. Sacamos hebra y punto. Así vamos a estar haciendo hasta completar los 8. Completamos los mismos 8 que teníamos en la base. Hacemos el punto deslizado y cerramos. Vamos para la tercera vuelta y vamos a hacer lo mismo. Hacemos un punto. En el siguiente hacemos punto. Y así hasta completar una vez más los 8. Luego que terminemos esta tercera vuelta, vamos a comenzar a hacer disminuciones. Terminando la tercera vuelta vamos a hacer disminuciones. Hacemos una cadena, esta no cuenta como punto, siempre vamos a hacer ahí el punto. Vamos a hacer un punto y una disminución. Para hacer la disminución tomamos la primera cadena del primer punto y la segunda. Sacamos hebra y cerramos. Ya tenemos la primera. Donde teníamos 2 puntos, ahora tenemos 1. En el próximo hacemos un punto solo. Y en el que le sigue volvemos a hacer disminución. Tomamos una parte de la cadena, la parte de la otra cadena, pasamos por dentro la hebra y reducimos. Ahora punto solo. Así vamos a estar haciendo hasta completar toda la vuelta. Una disminución y un punto solo. Una vez completemos ya la vuelta de disminuciones, nos va a quedar un pequeño espacio en este lado. Vamos a tomar un poquito de lana o algodón, como ustedes lo conozcan, y lo vamos a rellenar. Esto es para que nos quede un poco más firme. Cuando lo tengamos ya relleno, vamos a cortar la lana, pero con un trozo largo, sobrando aproximadamente medio metro, para coser la parte de abajo. Y luego, con ese mismo trozo de lana, lo vamos a coser donde nos quede lo que sería esta parte. Aquí ya yo tengo 2 listos. Cosimos el botón, que nos va a quedar como si fuera la nariz, y pegamos lo que serían los ojos y ya estarían completamente listos para colocar nuestro teléfono. Una vez terminados, así será como nos habrán quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.